Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Salmo 132, 13 y 14. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo tiempo de adoración en familia, a este tiempo para conectarse una vez más con nuestro Dios. Y queremos pedirle que deje todo lo que esté haciendo de lado y que dedique este tiempo para conectarse usted con el Padre, usted con el Hijo, usted con el Espíritu Santo. Que se provoque un ambiente diferente en su hogar, un ambiente de paz, de adoración, de gozo, donde todos los problemas y pensamientos queden fuera. Que el Señor se empodere y tome el lugar que le corresponde en su vida, en su casa, sobre su familia, sobre su hogar. Queremos convertirnos en habitación del Padre. Queremos convertirnos en habitación del Espíritu Santo. Que Él se alegre de morar en nosotros, de llenar cada espacio dentro de nosotros. Queremos ser un perfume agradable para Él. Queremos ser una habitación. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación
construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Queremos ser un santuario para ti. Queremos ser un santuario para ti. Hola hermanos, buenos días. Qué lindo es que Dios nos dé esta nueva oportunidad para estar en este nuevo ambiente, en este ambiente de comunión, ¿verdad? De que hacen todos los cristianos, de congregarnos por estos medios espiritualmente hablando. El Espíritu Santo está en todo lugar, por lo tanto está en su casa. Si usted dispone un corazón de adoración y usted dispone a oír su palabra, naturalmente que Dios le va a sorprender. Agradecido por la oportunidad que Dios nos da, muy agradecido por permitirnos, por instruirnos, por enseñarnos, para poder llegar naturalmente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Naturalmente que apelamos y confiado en que Dios hará milagros sobre su vida, hará lo que sea necesario para ministrar y para darse a conocer sobre usted, que así que usted le ruego que coloque los medios propios, ¿no es cierto?, de un hijo o de una hija hambrienta por la palabra, necesitada de la comunión que se da, que se ministra por medio del Espíritu Santo y la dirección naturalmente de la palabra. Siempre es una alegría podernos ser un aporte, podernos comunicar con ustedes por estos medios. Siempre es alegría ver qué es lo que está haciendo nuestro Dios por medio de su poder misericordioso que va en directa propuesta de cubrir nuestras necesidades, sus necesidades. Vamos a orar, hermanos. Ya nuestros hermanos nos han ministrado en la alabanza, entonces vamos a orar para que Dios nos guíe, tome control de mi vida, de mi boca, tome control de su casa, de su familia, ¿verdad? Que cubra sus necesidades, es que es la esencia de nuestro Dios, cubrir, sanar, manifestar su gracia, y que su gracia va en dirección a nuestro favor, a su favor. Padre bendito, gracias por lo que tú nos das, gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor amado, te ruego que manifiestes toda la obra de Jesucristo, esa hermosa obra de sacrificio, de dolor, de obediencia, de entrega total, para que nosotros hoy día tengamos los cielos abiertos por medio de Jesucristo para llegar al trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro. Háblanos, te suplicamos, Señor, lo declaramos, como dice, habla que tu pueblo escucha. Necesitamos de ti, manifiéstate en gracia, en perdón, en restauración, en milagros, Señor amado, y en consolación. Te lo suplicamos, papá, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Fíjense que en el libro de Juan, capítulo 8, dice la Escritura, más que nada definiéndose quién es Satanás, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y explica por qué, y se está dirigiendo a un tipo de persona que la Escritura lo tacha de aquellos que creyeron en él, judíos que creyeron en él, 8:1. Y vosotros, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué razón? Por la intencionalidad que ellos tenían y
y cómo estaban conduciendo esta conversación, partiendo por la idea que la intención de nuestro Señor Jesucristo era que ellos se convirtieran en discípulos, habían creído, era un primer paso, como cuando nosotros tenemos la intención de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Es un buen paso, pero no es el final, no es el intermedio, solamente es un inicio. Después tienen que venir otras etapas para que se provoque la conversión, convertirnos en discípulos. El discípulo oye para obedecer, el discípulo ordena sus prioridades, el discípulo, su prioridad es el reino de Dios, es su justicia, el discípulo es buscar la voluntad de Dios. Bien, entonces la Escritura dice que explicando quién es Satanás, ¿verdad? Dice, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido la verdad. Significa que él tuvo la verdad posiblemente, estoy hablando de antes de convertirse en Satanás, pero no se mantuvo la palabra, la verdad, la voluntad de Dios sobre él, por lo tanto perdió el sentido de ser partícipe de la voluntad de Dios, porque no hay verdad en él. Entonces cuando una persona, ¿no es cierto?, no permanece en la palabra, no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí está describiendo la esencia de Satanás, ¿no es cierto?, del engañador, del acusador también, se le tiene como acusador porque él se presta para acusar, ¿no es cierto? Se presta para instigar, se presta para confrontar situaciones que tiene el cristiano o el mismo Dios. Por ejemplo, qué osadía más terrible, más compleja, que él se atreva a cuestionar a Dios porque Job había sido vencido o era bendecido, mejor dicho, ¿verdad? La actitud, ¿no es cierto?, la arrogancia, la soberbia para cuestionar por qué Dios había bendecido a Job, y se provoca toda una conversación. Y en esa intencionalidad, lo que estaba haciendo Satanás, entendiendo que es engañador, que es mentiroso, etcétera, era provocar de que Dios no fuera benefactor, en este caso de Job. Entonces, cuando hablamos de Satanás como engañador, que es la intención de engañar, de corromper, de distorsionar todo lo de Dios, para que aquellos que escuchan, que oyen, que ponen la atención, que no tienen un corazón de discípulo a la voluntad de Dios, pierdan la dirección. Entonces, cuando hablamos de engaño, que tiene que ver con el sustantivo engaño, significa falsedad engañosa. Significa engaño, falsedad engañosa. Cuando hablamos de falso, algo que no tiene verdad, algo que es una estafa, entonces es una falsedad engañosa. También cuando hablamos de engaño, hablamos de que la persona que tiene esas características de engañar, o en este caso Satanás, tiene cualidades de ser fraudulento, de ser corrupto, ¿verdad? Que todo lo lleva a poder provocar, de establecer su semilla para que la gente sea estafada, engañada y no logre sus cometidos. También para hablar de engaño, que lo definimos, la acción de engañar significa causar que alguien crea en una falsedad. Entonces, la intención del diablo es siempre sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, incluso, ¿verdad?, con esa soberbia de tratar de cuestionar a Dios, porque en este caso Job es bendecido. Mis hermanos, es de causar que alguien crea en una falsedad, ¿verdad? La intención del diablo es que causar que alguien crea en una falsedad. Por lo tanto, cuando hablamos de engañoso, significa que causa que uno crea lo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, para poder lograr, tiene que tomar una base que tenga una base de verdad. Pero en el camino de tomar la base de verdad es agregarle lo suyo y provoca la
la mezcla, y por consecuencia de provocar la mezcla, lo que termina como suma está corrompido y no es lo que en definitiva dice la Escritura como verdad. Naturalmente que el carácter de Satanás es engañador, ¿verdad? Es tramposo, astuto, pues naturalmente que de varias maneras trata de influenciar sus vidas, trata de influenciar, porque el fin de todo lo que hace el diablo es que todos nosotros caigamos en sus engaños, caigamos en sus trampas, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque él es malvado. Entonces, la esencia de ser malvado es como aquella persona que está acostumbrada a engañar a la gente, entonces se vanagloria de haber engañado o de haber robado o de haber estafado. Entonces la tendencia de ese tipo de persona es que todas sus manifestaciones son diabólicas, son satánicas, de acuerdo al texto base que yo estaba tratando. La Escritura, cuando habla, ¿verdad?, de Satanás en cuanto a su carácter engañador, parte por el sentido que es malvado, que no hay verdad en él. En Mateo 6:13 dice la Escritura: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación, o sea, líbranos de la tentación, líbranos del mal, líbranos del carácter de las tinieblas, es lo que está diciendo la Escritura, ¿verdad? En Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo, ¿verdad? No la entiende, no tiene la capacidad para entender, viene el malo y le quita, le roba la palabra que fue sembrada en su corazón. ¿Por qué razón? Porque no la entiende. Entonces, naturalmente que lo que se provoca aquí es que Satanás entrega lo suyo, pero para que ocurra eso está la predisposición de la persona de aceptar tal o cual cosa. La Escritura dice: no la entiende, no la entiende. Por eso que es importante entender, mis hermanos, que Satanás por esencia es malvado, segundo, es mentiroso. Todo lo que hace, toda persona, mis hermanos, por esencia tiene la tendencia a mentir. A nosotros nadie nos enseñó a mentir, nadie practicó, no tuvimos que tomar un colegio, ir a estudiar alguna parte para poder ser mentiroso. La Escritura lo define, ¿verdad? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde? Del corazón del hombre. ¿Por qué el hombre está corrompido, mis hermanos? Porque ya lo sabemos, en el principio Satanás logra colocar su semilla de maldad en el corazón de Eva, y es engañada, y por la curiosidad de ella de no sujetarse a la voz de nuestro Dios, de no sujetarse a nuestro Padre Celestial, naturalmente que ella accede a independizarse, siendo seducida, engañada por el diablo, ¿verdad? Por el diablo. Entonces, lo que se provoca aquí, mis hermanos, que Satanás por esencia es mentiroso, y la tendencia es engañarnos con el entorno, con las realidades, con lo que vivimos, con lo que usted pueda estar sufriendo, por lo que usted pueda estar pasando. Entonces son las presiones que el diablo tiene. ¿Para qué cosa? Para que sacarnos de su verdad. Lo complejo de esto que quiero agregar, que no lo tengo acá, es que muchas veces los cristianos, nosotros, cuando los riesgos altos que tenemos de ser engañados por las mentiras del diablo, es cuando el cristiano no tiene claridad en las Escrituras. 1, 2, no tiene la confiabilidad en las Escrituras. 3, ¿no es cierto? La Escritura no es su prioridad. Entonces es terreno fácil para ser engañado. La razón de escudriñar las Escrituras, porque la Escritura es: conoceréis la verdad y ella te hará libre. Eso es un texto pero extraordinario, muy conocido por todos nosotros, muy conocido por los cristianos,
pero que lo que tenemos que entender que debemos de aprender a caminar en verdad. ¿Para qué cosa? Para deshacer todo estado de mentira que el diablo haya introducido en nuestras vidas. Por eso que aquí hay una discusión, ¿verdad? Entendiendo que el diablo es mentiroso. Fíjese que en Génesis 3:4, en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como le decía en el principio, en el inicio, el diablo aquí está mintiendo, porque por esta mentira introduce la muerte espiritual de Adán y de Eva, introduce la muerte física, introduce, hermano amado, la segunda muerte. Entonces miente, provocando que los beneficios de desobedecer, ¿verdad? Cuestionando a Dios, porque aquí lo que está haciendo, está cuestionando a Dios. Es un mentiroso. Fíjense que toda persona que cuando está en desobediencia o está en mentira, tiene que cuestionar. Es la actitud propia, ¿no es cierto?, de las tinieblas. Entonces, cuando ocurre esto, Eva accede, come del fruto, y todos nosotros sabemos esta verdad, entendiendo que el diablo es mentiroso. No es digno de confianza Satanás, ni en lo más mínimo. En Job 1:11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le está diciendo nuestro Dios. Anterior le estaba diciendo a Eva, ahora se lo está diciendo a nuestro Dios. Le está diciendo, a ver, ¿verdad? Como que si Dios se hubiese equivocado con Job, de bendecirlo, de prosperarlo, de darle todo lo que él tenía, entonces lo cuestiona y le da los motivos por qué pudiera, ¿no es cierto?, ¿cómo pudiera decirlo? Estar en esas condiciones. Le da los motivos. Lo que pasa es que tú lo tienes bendecido. Y por eso, ¿verdad? Pero si tú se lo quitas, él va a blasfemar contra ti. Entonces, como aconsejando a nuestro Dios, como creyéndose superior y con mayor discernimiento que nuestro Dios, entonces por tema de mostrar, ¿no es cierto?, accede nuestro Dios y sabemos los resultados. Pero fíjense que él sigue nuevamente con la misma insistencia, entendiendo que es mentiroso en Job 2:5, pero extiende ahora tu mano, dice, y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿verdad? Entonces, la intención del diablo, cuando nos vemos presionados por verdades, por mentira, o cuando nos vemos presionados, o cuando usted se ve presionado que tiene que mentir, ¿verdad? Que quiere mentir, que no quiere decir la verdad, no se quiere ver involucrado en cosas que pueden ser vergonzosas. Las tinieblas presionan para que nosotros mintamos y digamos una mentira. Si llegamos a mentir, ¿verdad?, estamos cayendo en las fauces, estamos cayendo en el control de las tinieblas y nos convertimos, ¿verdad? Porque no quiero que usted se ofenda, pero quiero leer Juan otra vez. Dice, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad. Aquella persona que se sale de la verdad de Dios, naturalmente que la Escritura lo cataloga aquí, obviamente lo que está diciendo lo cataloga, que si miente, si está acostumbrado a mentir, es hijo del padre de mentira. De nosotros, naturalmente, tiene que salir la verdad siempre, ¿verdad? Que la Escritura dice que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo demás, el pero, sí, estoy de acuerdo, pero, sí, yo creo esto, etcétera, mis hermanos, es un territorio
exquisito para las tinieblas, para que tome control, ¿no es cierto? De nuestra boca tiene que salir verdad, porque si sale mentira, Juan 8:44 define a aquellos que mienten. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Bien, lo otro que queremos agregar de Satanás, que es torcido, mis hermanos. Nada de lo que él sale es íntegro, nada de lo que él sale es verdad, nada es torcido, es torcido. La Escritura, mis hermanos, muestra cómo Satanás trabaja fuertemente para que usted, para que yo, para que el cristiano, mis hermanos, el hijo de Dios, la hija de Dios, determine creyendo la mentira, a lo torcido. En 2 de Corintios 11:14 dice: no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, mis hermanos. No se olvide, no es ángel de luz, no es un ser que camina en la verdad, no es la verdad misma. Él toma las palabras de verdad y las transforma, las trastoca, le agrega un verbo, un artículo, lo que sea, para que pierda el sentido real de la palabra. Por eso que el cuidado que hay que tener de aquel que le añade o aquel que le quita la Escritura, hay un ay para él. Mis hermanos, entonces cuando vemos esto, Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero temo que como la serpiente, dice, con astucia engañó a Eva, con astucia, con inteligencia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está oliendo las posibilidades de que Satanás, en la manera como tuerce, ¿no es verdad? Acabo de leer 2 o 3 versículos con Job, ¿verdad? Y con Eva, con Adán y con Eva. Mis hermanos, ¿cómo busca torcer la voluntad de Dios para que en la decisión que nosotros tomemos no logremos los resultados de milagros, no logremos los resultados de respuesta, no logremos los resultados de tener la paciencia y la tranquilidad de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama, de que Él nos quiere ministrar? Siempre las tinieblas hace aparecer a Dios como el Dios terrible, como el Dios que quiere restar, como el Dios que quiere limitar, reducir, mis hermanos, o esclavizar nuestra vida. Por ello que tenemos que tener mucho cuidado como nosotros tenemos que caminar, mis hermanos. Por ello dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 7: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, mire, y en lazo del diablo, porque un cristiano con mal testimonio, un cristiano que no camina en la voluntad de Dios, un cristiano, mis hermanos amados, que tiene mal carácter, lo que sea, cae en lazo del diablo. ¿Qué significa? Que el diablo lo controla, porque todo lo que tiene que ver con corrupción, con palabras de mal, con palabras groseras, con palabras mentirosas, con palabras engañosas, con palabras, mis hermanos, de estafa, naturalmente, todo eso tiene que ver con las características de las tinieblas. Y aquel que camina en esas conductas de mentira, de engaño, de murmuración, mis hermanos, de calumnia. No se olvide que él es calumniador. Aquella persona que calumnia a sus hermanos, aquella persona, mis hermanos, que desprestigia a sus hermanos, está caminando en los ámbitos, en los ambientes de las tinieblas, y está en peligro, porque el texto está diciendo en lazo del diablo. ¿Qué significa? Que el diablo lo controla, toma derecho sobre él, toma control sobre su vida, toma control sobre su espiritualidad, toma control sobre su corazón. Por ello que la Escritura habla en 2 de Timoteo 2:26: y escapen del lazo del diablo,
en que están cautivos por voluntad de Él. Escapen, tenemos que escapar. Si estamos acostumbrados, si usted está acostumbrado a mentir, si usted está acostumbrado a murmurar, a engañar, mis hermanos, o que de su boca salga mentira o engaño o pornografía o ira o cualquier cosa que sea de los derechos legales de las tinieblas, usted entra al control y al lazo del diablo. Él, mis hermanos amados, se disfraza como ángel de luz. Por eso que la Escritura dice, no creáis a todo espíritu. No creáis. El hecho de escudriñar tal o cual cosa que usted pueda estar viviendo, lo lleva a ser noble. Como los hermanos que describe la Escritura, que eran más nobles. Los hermanos de Berea eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque revisaban si eso era verdad. Muchas cosas de nuestro lenguaje, de nuestra manera de pensar, mis hermanos amados, se requiere revisarla para que haya una verdad de Dios. Hay una verdad de Dios. Entonces, Él es torcido, mis hermanos, Él es inicuo. Él, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, corrupto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, de alguna forma para decir cómo lo que ocurre, hermanos amados. Hoy día estamos en un lenguaje engañoso donde hay gente que por captar cautos, gente crédula a cualquier palabra, que no tiene capacidad de filtro o no tiene la capacidad para entender que lo están engañando, cae en las fauces de los engaños de gente que busca su beneficio, busca vivir en estados económicos, mis hermanos, por el engaño, la política, esta cosa que está ocurriendo hoy día, estos ofrecimientos que se sabe que nunca se van a cumplir, pero se caen. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la capacidad de evaluar correctamente. El diablo maquina la maldad constantemente sobre su vida. Maquina, mis hermanos, planifica destruirle a usted. Si no fuera por el amor del Padre, si no fuera por la presencia del Espíritu Santo que manifiesta el amor del Padre, es obvio que usted no estaría en el lugar que está. Por ello que la Escritura dice, por este tema de este ser, mis hermanos, que maquina maldad sobre nuestras vidas, sobre su vida, dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. La palabra nos da la herramienta para tener claridad, para saber constantemente, para tener claro cómo el diablo maquina, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Por ello que en otro texto dice la Escritura en 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué es lo que está motivando el apóstol Pablo? Perdone, sepa perdonar, perdone, porque si usted ha recibido perdón del cielo, si usted ha recibido perdón de nuestro Dios y por tanto se ha convertido en hijo, en hija de Dios, ha disfrutado de estos estados de comunión por ser hijo o hija, significa que usted fue perdonado sin tener derechos propios, sino por Jesucristo en el perdón con el Padre. Entonces usted tiene que perdonar. ¿Por qué razón? Para que Satanás no gane ventaja, porque la persona que no perdona, hermano, la persona que no perdona, la persona que habla mal de su prójimo, mis hermanos, naturalmente que está cayendo en las maquinaciones de las tinieblas. Tenemos que ser inteligentes para caminar en este tiempo, pero me refiero inteligentemente escritural.
No inteligente en el concepto de mundo, inteligentemente escritural. Tenemos que saber maniobrar en este tiempo porque el diablo planifica que usted se equivoque, que usted decida mal, que usted le crea, planifica que usted deje de creer, planifique que usted no se construya, no se edifique en la palabra, para que su fe se desarrolle, para que su fe crezca. Él busca la forma para que usted se aleje de Dios. Es calumniador. Es calumniador. Lo calumnia. Por eso que es importante que aquella persona que habla sin tener base, habla sin tener prueba, habla porque las noticias lo dijeron o porque las redes sociales lo dijeron y se pone también a escribir, a opinar sin tener una versión investigada, clara, concisa, precisa, ni aún ahí creo yo que debemos estar involucrados en esos temas. Mis hermanos, eso se llama levantar falso testimonio. Y la palabra habla del calumniador. Por eso que la Escritura, mis hermanos, cómo el diablo se levanta en calumnia con nuestro Dios. En el libro de Job, mis hermanos, donde se desarrolla en lo posible todas sus características. 9:11 dice, respondiendo Satanás a Jehová. Mire qué atrevimiento de enrostrar a Dios, ¿verdad? Con Job, de enrostrarle como que nuestro Dios pudiera ser discipulado, pudiera dársele una información que él no sabe, pudiera, mis hermanos, estar equivocado. Mire qué atrevimiento es lo que dice la Escritura. Y dice Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás, mire, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y verás, o sea, la convicción calumniadora del diablo, hablando de que lo está diciendo como verdad. Lo está diciendo como que lo ha comprobado, como que es superior en cuanto a este discernimiento sobre nuestro Dios. ¿Cuánta gente habla igual? ¿Cuánta gente habla, se alinea? Mis hermanos amados, por ejemplo, el ejemplo más terrible que vivimos de estas calumnias, que cuando seguían por beneficios personales la situación de esta triste situación de este niño Tomás, donde sin buscar la verdad, esta persona toma al tío abuelo y lo encierra diciendo que él es el culpable. Y hoy día están sobreseyendo a este abuelo, tío. ¿Qué cuidado tenemos que tener de no convertirnos en calumniador de hechos, de cosas? En definitiva, cuando lo hacemos, ¿sabe lo que pasa? La Escritura dice, con la vara que mides, serás medido. Si somos calumniadores, esa es la vara con la que se nos medirá. Esa es la vara con la que se nos medirá. Tenemos que tener cuidado, hermanos, amados, cómo las tinieblas se manifiestan. Cómo las tinieblas se manifiestan. Satanás, hermano amado, tiene una obra engañosa sobre nuestras vidas. Tiene una obra engañosa. Él manifiesta engaño. Lo vemos, ¿verdad? Como dice que Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada. Y por consecuencia incurrió en transgresión la mujer por permitir el engaño, en este caso Eva. No permita ser engañado por Satanás,
con susurros, con pensamientos y cuánta cosa, porque nada de lo que Él manifiesta es bueno, nada. Fíjese que la Escritura, en cuanto al engaño de las personas, el diablo usa diferentes elementos, ¿verdad? Usó la serpiente en el principio. En 2 Timoteo 3:13 dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Mire, engañando y siendo engañado. ¿Por qué? Porque detrás de ellos, el control que hay sobre ellos es Satanás, que controla sus vidas. ¿Para qué cosa? Para engañar a otros. Son engañados, dice, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. El diablo busca engañarnos a nosotros. Engañarnos. Hace falsos milagros, hermano. Engaña, miente. Y cuánta cosa. Qué importante es tener cuidado cómo el Satanás trata de introducirse para engañarnos, para estafarnos, para dejar de creer en nuestro Dios. El único que tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios. Es obvio que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, porque Él es verdad. Por eso que la Escritura dice, conoceréis la verdad y ella os hará libre. Por eso que es importante que cuando tengamos problemas o enfermedades o dolencia, no busquemos, no probemos, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo, por aquí cerca en Puerto Montt, hay un lugar donde hay unas ánimas, las ánimas fortuosas, donde va la gente a buscar una respuesta y raspan su dedo ahí buscando respuesta sobre esas figuras, sobre esos nichos, buscando respuesta. Pero si usted quiere una respuesta real, absoluta, hay que buscar la voluntad de Dios, hay que buscar su propósito, hay que tomar confianza y escudriñar las Escrituras, porque yo quiero decirle, aunque el diablo a usted le ha dicho que no tiene posibilidad de salir adelante, pero la palabra dice otra cosa sobre su vida. Si el diablo le ha dicho, mi hermano, que usted es un fracasado, que no tiene posibilidad de perdón, le quiero decir que eso es mentira. Si usted está en condiciones precarias y no sabe cómo salir adelante, la palabra usted lo justifica por toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. A usted lo justifica, mi querido hermano, mi querida hermana. Si nosotros entendiésemos y comprendiésemos, por eso que el Señor Jesucristo, en un momento muy complejo, terrible, difícil, con emociones encontradas, cuando está entrando a Jerusalén, la muchedumbre de discípulos, dice la Escritura, la muchedumbre de discípulos empiezan a abrir camino y a colocar palmas, ¿no es cierto?, palmeras, ramas de palmera, y declarando Hosanna, Hosanna, y glorificando, enalteciendo a nuestro Dios. Pero por otro lado, Él mira a Jerusalén y se le viene tristeza. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a los polluelos, no quisiste? Si hubiese discernido, a eso quiere llegar, el tiempo de tu paz. Si hubiese discernido, no caiga en los engaños de los falsos, de los ofrecimientos rápidos, de la hechicería, de la mentira, de la estafa y cuánta cosa. No caiga en tratar de romper los principios, los valores. Hay respuesta para su vida, hay respuesta. Tenemos que colocar la confianza en la voluntad de nuestro Dios. Pero le ruego, querido hermano, querida hermana, que no sea una confianza mística, sin sentido, sin escritura, porque si confiamos como un sentir, fácilmente ese sentir puede ser transformado o desvirtuado o llevado a otra realidad porque no tiene el peso de la palabra.
mis hermanos, nuestra credibilidad tiene que estar en las Escrituras, sabiendo que nuestro Dios es poderoso, es extraordinario en milagro, mis hermanos, es extraordinario en poder. El diablo está hecho para engañarnos, para sacarnos de su voluntad. Por eso que es importante que usted tenga que congregarse. No es que nosotros necesitamos 5,000 o 10,000 personas que nos estén viendo. Estamos tratando, esforzándonos para llegar a su corazón, para que usted tenga respuesta, tenga milagro, tenga consuelo de parte de Dios, porque nuestro Dios es extraordinario en misericordia y en amor para su vida. Siempre me acuerdo una oportunidad cuando llegó una persona, ¿no es cierto?, pensando, saliendo de la cárcel y preguntando si Dios lo podía perdonar. Era obvio que si buscamos la Escritura, tenía perdón para sus pecados. Como la mujer, ¿no es cierto? Qué increíble es esto. Como la mujer, ¿verdad?, que aparece cuando se va a ver a Jericó, los espías, esta mujer que la Escritura la define como prostituta, ¿no es cierto? Y solamente el buscar hacer la voluntad de Dios es incrustada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario es! Como aquella mujer, ¿no es cierto?, que iba a ser apedreada por su prostitución, y por la voz de misericordia de nuestro Señor Jesús, de poder intervenir en su vida, en su manera de vivir y hacer los cambios por la gracia, por la misericordia de nuestro Padre Celestial por medio de Él. Entonces esta mujer se convierte en una mujer muy agradecida, rompe un frasco de perfume, llega al lugar, al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, porque no se había equivocado en buscar la voluntad de Dios. No permitamos que el diablo nos engañe creyendo que no tenemos las posibilidades de tener victoria. No nos engañemos permitiendo que el diablo nos diga que no hay posibilidad en este tiempo. En la Biblia han habido tiempos complejos, difíciles, como en el arca, con el tormento, con todo lo que había, pero Jesús estaba ahí y declaró la tranquilidad, como en el desierto con los profetas, con cuánta gente, mis hermanos, que los ambientes, que la naturaleza inhóspita, terrible, pero en la voluntad de Dios caminaron en paz y en bendición. Qué importante es esto. No permita el engaño, no permita el engaño pensando que así usted está bien. Es necesario que busquemos el rostro de Dios. Es necesario que seamos perseverantes en la voluntad de nuestro Dios. Es necesario que seamos discípulos para que no nos ocurra lo que le pasó a la gente de Juan 8, donde la Escritura dice, y los judíos que creían y terminan justificándose. No se olvide de esto. Al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Postrémonos buscando su rostro. Si necesita el consuelo, póstrese suplicando que sea consolado. Si no entiende lo que está pasando porque el golpe ha sido tremendamente fuerte y ha quedado postrado, confíe que nuestro Dios es tremendamente amoroso y bueno y tiene respuesta para esa circunstancia. Confiemos y afirmémonos en la palabra de nuestro Dios para que veamos todas sus manifestaciones de gracias. Padre, gracias, gracias, gracias. Si estuviéramos solos, Señor, abandonados, sin tu presencia, sin tu palabra, ¿cómo, Señor amado, podríamos salir de las fauces de las tinieblas? Este ser engañador que nos agregó independencia, nos agregó vida solitaria, abandonada, triste, amargada, resentida, nos agregó muerte.
nos agregó muerte espiritual, nos agregó muerte física, nos agregó muerte eterna. Gracias, amado Jesús, por morir por nuestros pecados, por morir por nuestra vida. Gracias, amado Jesús, porque hoy día podemos recurrir al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Gracias, amado Jesús, porque dejaste otro consolador, aquel que acompaña, aquel que va al lado de uno, aquel que aconseja, aquel que ayuda, aquel que consuela. Gracias, yo te ruego que traigas consuelo a todos los que oyen tu palabra. Señor amado, que se abra el entendimiento para comprender cualquier engaño, para entender cualquier engaño y no caer y no ser engañado por gente, Señor, que es instrumento de las tinieblas para engañar y ellos son engañados, dice tu palabra. Suplico que tu iglesia, que nosotros caminemos en verdad, verdad que es tu palabra. Oro por los enfermos, Señor, para que sean sanos. Señor amado, te ruego y te suplico que intervenga sobre cualquier enfermedad y ahora sean sanos en el nombre de Jesús. Trae tu palabra de sanidad sobre todos ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Sean benditos y bendecidos, hermanos amados. Escudriñemos, busquemos la verdad de Dios. Les amamos de acá, de Puerto Montt, y le queremos decir que en ninguno de sus momentos de batalla está solo. Dios está con usted. Eche mano de sus bondades. Sean bendecidos. Al Rey de luz, en tu trono gracia hay, en tu misericordia salvo soy. Dijiste que si clamamos ante ti, a nuestras familias salvarás. Y clamamos a ti, el Shaddai, Dios de amor, gran Señor, es Jesús. En tu amor
clamamos y clamamos. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Hoy a ti. Hoy a ti. Clamamos por ti. Anhelamos más. Queremos de ti. Te queremos a ti. Nuestro Rey, nuestro Dios, fiel Salvador, clamamos a ti, clamamos a ti, clamamos a ti, anhelamos más de ti, clamamos a ti, clamamos a ti, clamamos a ti, queremos más de ti, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, Jesús, clamamos a ti, Señor, queremos más de ti, clamamos a ti, clamamos a ti, clamamos a ti, queremos más de ti. Y clamamos hoy a ti. Y clamamos, y clamamos, y clamamos hoy a ti. Vamos a ti, clamamos a ti, queremos más de ti, te queremos a ti, solamente a ti, solo a ti. Tú eres santo, tú eres digno, el más digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey, sobre todo, Rey de gracia, mi Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey, Rey de gracia, mi Rey eterno, Rey majestuoso,
Rey de misericordia, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Bendecimos a cada uno de los que se han conectado, Señor. Te suplicamos, Señor amado, que venga respuesta sobre sus vidas. Que todo lo que ha sido destruido en este tiempo sea restaurado por el poder de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra se siga extendiendo. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, que nos ministra, que nos convence, que nos hace replantearnos, Señor, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. Suplicamos, Señor, que esta palabra, Señor, traiga milagros, Señor amado, en aquellos que están viendo. Suplicamos, Señor, que la palabra traiga una respuesta tuya, Señor, en cada uno, Dios amado. Que la palabra, Señor, bendiga a cada uno, Señor, de los que se han conectado, papá. Te lo suplicamos en tu infinito amor. Y así como cantábamos, Señor, Rey de gracia, tú eres Rey de gracia, eres Rey de gracia. Tanta gracia sobreabundante que tienes para dar y solamente tenemos que creerlo, recibirlo. Cuando dice tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir que tú tienes toda la disposición, los brazos abiertos, Señor, para ir a tu presencia. No hay límites para ir a tu presencia. Solo debemos ir, Señor. Gracias. Agradecemos haberse conectado junto a nosotros. Le bendecimos. Sea muy bendecido. A usted que nos está mirando, sea muy bendecido. Le invitamos a conectarse durante la semana a los tiempos de adoración el día martes a las 21 horas, a una cita con Él a las 19:30 horas los días jueves y a esta misma hora el día domingo a las 11 de la mañana. Sea muy bendecido. Dios tiene propósitos sobre usted y quiere darle todo su amor, toda la identidad del Padre sobre usted. Sea muy bendecido. Gracias, Señor. Oh, gracias.
Sé que nunca podré quererte como tú me quieres a mí. Eso es imposible. También sé que ni las palabras ni todos los regalos del mundo serían suficientes para demostrarte el amor que te tengo. Que la vida entera no me alcanzaría para dedicártela y que un día quizá no parezca mucho. Pero creo que hoy es una buena oportunidad para decirte lo mucho que valoro que siempre hayas estado y cuánto agradezco que sigas conmigo. Porque fuiste la primera persona en darme un beso, quien tuvo la paciencia de enseñarme cosas tan simples como caminar y comer, y acciones tan grandes como amar de forma incondicional. Gracias, mamá, por estar conmigo en cada etapa, por entregar tu vida para forjar la mía, por tus esfuerzos diarios, por tus cuidados, tus apapachos, tus regaños, tus besos y tu amor. Hoy te prometo, preciosa, que no te voy a fallar, que nunca permitiré que nada te falte y que voy a cuidar de ti como tú siempre has cuidado de mí. Feliz Día de la Madre.